Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto no estaré solo, estará Fernando Cañas, que es el que me ha propuesto este programa y lo ha aceptado de inmediato, así sobre la marcha, porque es un tema que tengo, bueno, son dos temas, ya los veréis, él nos lo dirá, pero uno por lo menos lo tengo bien estudiado y habla de ideologías. Y entonces, ¿qué es una ideología? Pues una ideología es todo un armazón mental para comprender bueno, es una definición que me la estoy un poco inventando, pero más o menos intuimos que es como una especie de armazón mental, un esquema mental para entender la realidad. ¿Siempre han habido ideologías? Pues estrictamente hablando, no. Las ideologías son unas cosas que nacen a partir de la Revolución Francesa. Bueno, pueden haber otras definiciones, pero es la que a mí me sirve. Pues son filosofías revolucionarias que pretenden, que nacen con la Ilustración y cuajan con la Ilustración francesa, más concretamente, aunque tiene mucho que ver la inglesa, pero concretamente con la Ilustración francesa, que lo que pretenden es empezar el mundo de nuevo y por lo tanto, pues es un mapa mental, un esquema mental para cambiar el mundo de arriba abajo. Todo lo anterior no vale y a partir de ahí salen diversas ideologías que se materializan en la Revolución Francesa. La primera es el liberalismo, pero ya con el liberalismo de la Revolución Francesa, pues ya nacen adyacentes, ya lo vimos en los programas que hice sobre el socialismo, pues ya un protocomunismo con Babev, el nacionalismo, desde luego, de ahí nace la nación, el concepto de nación como el depositario de la soberanía, antes habían otros, eh, pues eso, el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo, y luego de ahí van saliendo nuevas variantes, y que hoy en día estas ideologías están convergiendo todas algunas se están aproximando y ya parece que hay como ideologías transversales, como el globalismo. Hoy en día el progresismo, que es lo que ha sustituido a la antigua izquierda marxista, pues también ha contaminado a la derecha. No hay grandes diferencias. Lo de derecha e izquierda cada vez está más difuso, ¿verdad? Y parece que un partido de derechas critica los avances sociales de la izquierda, pero cuando llega los mantiene. Bueno, que lo de izquierda a derecha ya está cada día más caduco. Y luego hay otra ideología también transversal que es yo le llamo el democratismo. Es decir, la democracia no vista solo como una forma de cambiar los gobiernos, de una forma de ordenarse jurídicamente, sino como la esencia, como una ideología en sí mismo. Hay una ideología democrática. No es una forma de gobierno, sino una ideología en sí mismo. Antes habían doctrinas. Las doctrinas, pues, no se trataban de imponer. En cambio, las ideologías sí que se tratan de imponer, ¿no? De un modo violento, revolucionario, y los partidos conservadores se dedican a conservarlas, y los más extremistas, pues, a dar un paso más. Bueno, ha sido muy rápido, pero por ahí van los tiros y a ver si hasta qué punto está Fernando de acuerdo con esto o si puntualiza algo y le vamos a saludar. ¿Qué tal, Fernando? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, puedes criticar lo que ¿Qué yo he te- dicho porque No, es no, un no, resumen muy rápido. dale. Estoy totalmente de acuerdo en desacuerdo. Y te diré por qué. Yo creo que ideologías siempre han existido, solo que antes se llamaban teologías. Y las ideologías son teologías laicas. Es decir, antes la teología, desde los védicos hasta los budistas, pasando por los zoroastrianos, era la forma de organizar la sociedad con sus códigos de conducta, su guía espiritual y su guía social para llegar a Dios. Y ahora la ideología es lo mismo, pero sin Dios. Pero sí es el corpus correcto, con sus pecados, sus virtudes, sus herejías y sus dogmas. Entonces, Las religiones políticas que llaman algunos. tiene la misma estructura que la teología, pero no hay un Dios. Solo hay el bien común, el fin máximo y la verdad absoluta. El Pero bien sigue, común entendido muy subgéneris, ¿no? bueno, como puede ser tan distinto el no comer vaca como valor absoluto, no comer marisco o tener que no trabajar los domingos. Y son pues lo mismo que ciertos valores estéticos de las ideologías que tienen que ser, como por ejemplo preocuparte de la huella de carbono y tener ciertos comportamientos sociales, o conducir un sedán gigante y tener niños rubios que te hacen cumplir los valores estéticos de tu teología. Sí, sí, muy bien. Hay gente que habla de que las ideologías nacieron, pues eso, de la Revolución Francesa, precisamente para acabar con todo
lo anterior y en buena parte todo lo anterior estaba basado pues en una base religiosa, cristiana en este caso. Y rompieron con eso abruptamente. Y además, otra característica de las ideologías es una cosa que algunos llaman adanismo, es volver a empezar de cero todo. Y sobre todo esto lo que más divertido que tiene es que todo lo que han pensado antes es como una estupidez. La gente hasta que han llegado ellos, que han visto el mundo, han visto la luz, es un auténtico absurdo. O sea, Claro, partan pero todo de cero. volviendo, y esto no lo hemos hablado en el previo, pero esto es muy curioso. Mercado y socialización de los medios de producción. Si tú miras, parece que es absoluto y nuevo, pero el mercado, el ir y cambiar por monedas y fijar los precios de acuerdo a las existencias y a las dinámicas sociales, ha existido siempre. Y las tierras comunales han existido de siempre con figura jurídica comunal. Han existido en el Lítico, en la Edad de Bronce, en la Edad Media, en la era romana. En la era romana hay grandes latifundios, pero también había tierras que eran de la administración local y eran de los vecinos. O sea, socialización ha habido siempre. Siempre ha habido tendencias y en la propia China se ve que hay zonas, las zonas donde se cultiva el arroz tenían más tendencia a estructuras sociales más parecidas a lo que hoy en día se considera como ideologías socializantes. Y también ha habido zonas que son más proclives al libre comercio, al intercambio. Entonces, esas estructuras, esas dogmas y tendencias no son un invento después de... No es que hasta 1799 la gente vivía en un mundo aparte y ya de 1799 para adelante se inventó todo. Bueno, hay autores que dicen eso. Hay uno que ahora se ha puesto muy de moda, que algunas cosas se las compro, pero otras no. Bueno, se murió, ¿eh? ¿Cómo se llama? Escotado, Escotado. que estaba diciendo eso, que antes había el oscurantismo, la gente odiaba la riqueza y el dinero y la propiedad, pero eso, el oscurantismo y claro, y antes, vamos, una cosa muy, muy curiosa en los enemigos del comercio. Pero vamos a ver, eso es, efectivamente siempre ha existido, pero de pronto uno descubre e indaga un poquito más y descubre el mercado, que ya existía, es una cosa que existía, y lo estudia, Adam Smith, pongamos que lo estudia, y entonces elabora una teoría, y en base a esa teoría de una cosa que ya estaba antes funcionando, pues se elabora toda una ideología. Te voy a hacer una Eh, pregunta muy absurda. ¿Los triángulos isósceles existen antes de Pitágoras? pues claro, sí, ya veo por dónde vas. Entonces, tú le puedes poner nombre, lo puedes categorizar, pero las cosas que existen antes de ser categorizadas y teorizadas. Y aquí viene la esencia, mira, me lo has traído, me has puesto muy a mano de por qué el programa de hoy viene por unas naranjas. Porque yo estaba tomando unas naranjas y la etiqueta pone origen Valencia. Y por la textura, por el olor, a mí me da la impresión de que son de Sudáfrica, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es, y ahora también hay ciertos tomates, la mayor parte de los tomates que ponen de España los traen de Marruecos, ¿no? El problema de esto es lo siguiente, el liberalismo que nos va a traer la liberación a todos, el capitalismo, que no es más que un antisocialismo del siglo XXI que ha traído ciertas estructuras sociales y que no estamos... Decir esto no es decir que estamos con Chávez, pero sí reflexionar un poco. El liberalismo que nos va a traer porque es maravilloso, porque no tiene pegas, ¿no? Dice la competencia perfecta, dice, vale, eso está muy bien, pero yo estaba pensando hoy, ¿cómo voy yo ahora si estas no son para demostrar que son de Sudáfrica? ¿Cómo? Porque el liberalismo se basa en la competencia perfecta, con lo cual, y en la Que es información, utópica, que es utópica. y en la Es tan información, utópica como el la igualitarismo socialización de los absoluto medios, del socialismo. claro, igual que la socialización de los medios de producción y la utopía de la distribución equitativa, a cada cual según sus méritos, a cada cual según sus necesidades. Exactamente, porque van a venir los ángeles a gobernarnos. Y lo Y otro, lo mismo. La información bueno, perfecta. Van a llegar, las personas van a ser súpticas y jamás van a mentir en una etiqueta. ¿Por qué hacemos este programa? Porque cansa un poco estas guerras ideológicas cuando los problemas son organizacionales. Es decir, si las personas no tienen valores intrínsecos y la sociedad no tiene bases culturales, la gente mentirá en las etiquetas y cuando se socialicen los medios de producción se le venderán a los amigos. Y todas estas discusiones de gansos no funcionarán porque las personas sin fundamentos previos no sirven. sí, además, pero además hay contradicciones flagrantes. Bueno, yo hice la serie de programas aquellos sobre el socialismo, alguna gente se cabrearon,
Y otros se pensaban que, pues, una especie de neocon o ultraliberal. Entonces, cuando hice le dediqué menos programas, es cierto, ¿eh? Pero hice uno que se llama El liberalismo con sangre entra, y hablaba sobre los inicios del liberalismo, del librecambismo. Y bueno, lo que estaba diciendo, vamos a ver, esto empezó en una nación que se dedicó a expropiar tierras a los campesinos para dársela a una burguesía adinerada, se quitó las tierras de la iglesia, a partir de Enrique VIII, una serie de cosas, ¿no? De acumulación de riqueza a una serie de personas, y ya la última etapa es necesitamos mano de obra, la vamos a sacar del campo a base de hacer la vida imposible a los campesinos. Pero así de fuerte fue. Y luego, una vez ya tengo una empresa nacional súper hiper protegida, etcétera, 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 vamos a predicar fuera el librecambismo. Es que esto es jugar Claro, con las cartas marcadas. esto por supuesto, pero sí hay una cosa muy importante. ¿Qué hizo el mundo anglosajón triunfar sobre el resto? Aparte de un doble juego brutal, era que sí, la fábrica sería nacional, pero eran mucho más competentes que el resto. Y luego las normas que ponían eran las que les favorecían. Pero se nos olvida que el ejemplo de Singapur, el ejemplo de Deng Xiaoping, los ejemplos de países que triunfan son países que tienen élites altamente competentes o más competentes que los otros y estructuras sociales que funcionan. Y que en vez de dedicarse al dogma, 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 es aquella frase de Deng Xiaoping de ¿qué importa si el gato es blanco o negro? Lo que importa es que cace ratones. Pero cuando entramos en la iglesización de la vida, y me refiero a ciertos sujetos pues, o a cierto charlatán de discurso hueco que lo único que le importa es, pues entramos en lo contrario, entramos en que la producción, la productividad, el hecho real es irrelevante y lo único importante es la retórica para los sueños y delirios de cierta persona. Pues, es lo mismo que cuando uno recuerda estas épocas de los discursos de acabar con los términos extranjerizantes, la nación que lo con la autarquía, si es que es lo mismo, si es que todos se centran en lo estético, pero no se dan cuenta que al final estamos hablando de lo mismo, que es, sí, esta estética, este punto cultural, a ti te irrita mucho, a ti te gusta mucho, pero al final estamos hablando de la incapacidad de organizar estructuras sociales y estructuras productivas de forma competente, racional y lógica. Bueno, sí, sí. Es que, bueno, claro, y yo acepto el programa porque es una cosa que la tenía estudiada y bueno, y no lo voy a agotar aquí el tema, pero hay gente que se piensa que cuando hablan de ideología solo piensan, pone automáticamente la etiqueta izquierda, ¿sabes? Y están pensando, por ejemplo, en Podemos, en el caso de España, no sé, en otros sitios pensar en otro partido. Entonces digo, no, no, hay ideología también en todas partes y todos, es más, hay ideologías transversales como el globalismo, el ecologismo, y entonces dices, pero son Claro, estructuras mentales cerradas pero fíjate qué que maravilla, se dan de tortas con la realidad. Y cuando fíjate le qué maravilla, presentas datos, que dato mata relato es mentira. El relato mata al dato, o sea, le el importa un relato pimiento. siempre gana. Pero fíjate, vamos a jugar, ya que estamos hablando con nuestro programa, ecologismo, ¿no? Y socialismo. Tú fíjate qué pelea hay por discutir si los nazis, Bukele, Lula da Silva o, por ejemplo, Roosevelt eran socialistas. Porque Roosevelt era socialista porque hizo el New Deal. Bukele se autodeclara socialista. Sí, sí, lo ha Y dicho los, recientemente. los nazis, los nazis tenían Partido Nacional Socialista Alemán, aunque tenían elementos conservadores. Es decir, otra cosa es, igual que cuando te hablaste de Cromwell, existe la teología o la ideología pura, porque, por ejemplo, dentro del lado del marxismo se han matado trotskistas, estalinistas, leninistas, ha habido nuevas escuelas de pensamiento, una tras otra, y se llevan matando durante los últimos 90 años. Y todavía te encuentras chavales de 20 años que dicen, yo soy distinto, yo soy trotskista. A ver qué te vas a creer, yo no soy un comunista cualquiera. Y yo tengo la pureza, que es Bueno, como aquellos es un lugar albigenses que te como decían, yo eh, soy la auténtica. yo tengo, bueno, no sé, es muy pedestre, pero yo tengo una forma de ver la ideología, de intuir cuando un tipo está ideologiazado, es, por ejemplo, es que el comunismo, le dices a alguien, es que el comunismo ha fracasado.
Y yo, ¿por qué ha fracasado? Bueno, la Unión Soviética se vino abajo, en Cuba, bueno, Cuba no te lo admiten, hasta que no se caiga no lo admitirán algunos. Pero pongamos la Unión Soviética, que es un caso que ya no lo pueden. Entonces, rápidamente, es que eso no es el auténtico socialismo, no lo implementaron bien. Vale. Entonces, a otro le dices, el liberalismo, por lo menos económico, no funciona tan bien porque Inglaterra estaba hecho unos zorros, va perdiendo, y Estados Unidos ahora mismo está en baja y China le va a pasar por delante y no sé qué. Es que no está bien implementado. Porque, claro, piensa que en Rusia lo que ocurrió fue que hubo cosas que lo torcieron en tal. Y digo, claro, pero es que la ideología tal cual se intentó poner. Lo que pasa es que la realidad. Quiero decir, es que es imposible. Es que como el papel lo aguanta todo, cuando hay algo que lo distorsiona, porque es que es imposible que se implante, es decir, porque la gente no lo acepta, se Claro, intentó implantar, o el liberalismo en Estados Unidos. Son pero librecambistas los Estados fíjate, Unidos, no, ¿no? mejor todavía, fíjate una cosa. Estados Unidos es liberal, ojo, y Haití es liberal. Y el capitalismo en Haití no ha funcionado. Con lo cual, ¿tendrá algo más que ver con las estructuras sociales previas y las condiciones que cierto sistema funcione? Ojo, y sin embargo, el comunismo que mejor funcionó fue el de la República Checa y el de la Alemania Oriental. ¿Tendrá que ver con las poblaciones, sus estructuras sociales y ciertas condiciones culturales y técnicas previas? Que los sistemas funcionen. O Bueno, en China, las zonas que se han desarrollado son las costeras, porque ni el sí, socialismo ni el sistema doble ha funcionado en las zonas interiores atrasadas. bueno, ¿Tendrá algo que ver? pues yo siempre he dicho, digo, a nivel más local, siempre he dicho, mira, hay estructuras sociales, la más básica, que es la familia, que por lo menos hasta que los hijos crezcan han de ser una dictadura, vamos, total y fetén para que funcione. Como sea una democracia con niños de 10 años, pues acabas haciendo el idiota. Está Eh, claro. per- Perdón que lo meta, pero Por ejemplo, ¿eh? ahora con la ideología woke, no sé si te enteras lo que dijo Bill Maher con esto de que permiten a los menores, que dijo que ya estábamos llegando a un nivel absurdo, ahora que lo dices, ¿no? Porque decía que cómo puede ser que las familias se están volviendo tal, y que él decía que si se hiciera lo que los niños quieren, el mundo estaría lleno de piratas, de Ah, sí, astronautas, claro. y él decía que cuando tenía 8 años, él quería ser pirata, que si hubiera sido democrático y no hubieran reprimido, pues ahora le faltaría un ojo y tenía una pata de palo. Que Bueno, menos mal que su madre le dijo que era una tontería. claro, ahora al niño le da por ser princesita y le corta. Bueno, no quiero tirar por ahí porque no lo No es tira clausura. pero es que no es tirar Pero por ello, ¿no? Es que, me explico, las ¿no? etapas madurativas, claro, pero entonces, eh, claro Otro que ejemplo, siempre he no, pero dicho, un adulto sí, pero el problema de un niño es que el problema pero aquí viene con la ideología, que nuestra ideología nos obligue a entender, no es reprimir la incipiente decisión de cambio, habrá que esperar a que el niño sea adulto para ver que continúe, porque hay niños que dicen: "Quiero ser astronauta", y llegan a ser astronautas, pero no de niño, de adulto. claro, Hay claro, niños que dicen, yo quiero ser no sé cuánto, el número uno, y llegan a serlo, pero no de niño. efectivamente. O Bueno, y sea, no también, se trata de no reprimir, pero se trata de no, pero ahí la ideología está jugando un papel de, no, esto es represión, esto es, un momento, o sea, solo estamos pidiendo que la ideología no impida secar fases madurativas. Ahora, si el niño llega astronauta o llega a ser niña, no pasa nada, pero va a ser en su fase adulta. Y esto decirlo no es hacerle daño a nadie, es decir, oiga, dejemos las etapas madurativas que son un hecho por encima de la ideología. bueno, esto me recuerda, esto fue muy gracioso, fue un corte que le dio a alguien. Hubo una de estas feministas radical que dijo, me encantaría una sociedad en que solo viviésemos mujeres sin hombres, que no sé qué, todas juntas viviendo en comunidad, además era comunistoide y tal. Y alguien le dijo, métete en un convento. Claro, es que lo que estoy describiendo es Bueno, un pero convento. es que la gracia Es que- es que, pero es que eso a mí volvemos a lo mismo. En los conventos hay envidia, Hombre, hay maltrato, pero y en las sociedades de hombres también. En los monasterios, es que es que son eclesiásticos. No, no, no. Los humanos son humanos, es decir, hay bueno, ciertos factores que se pueden eliminar, bueno, pero cuando no hay más que leer, bueno, ya sé que son duros de leer por aquí, del castellano antiguo. Curiosamente lo leen más en el extranjero que en España, Santa Teresa de Jesús.
que Ujú. es una señora con un gran sentido común, y cuando lees el libro de su vida te das cuenta de que las monjas son muy buenas, pero hombre, que eran seres humanos. Y la que le leían algunas monjas es de aquí. O una cosa que me leí, alguien me lo recomendó, y yo pensé, digo, "Man, por Dios. Mira, te voy a conceder el beneficio de la duda y me lo voy a leer. La vida de Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita del Niño Jesús. Digo, uy, qué cursilada va a ser esto. No, 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 no tiene nada de cursi, ¿eh? Y eso tú ves que está en un convento donde algunas monjas le hacen la vida imposible y ella tiene paciencia y tal. O sea, no hay mundos idílicos en ninguna parte. Claro, pero espera, esto es muy importante y ahí no hay aprobación masculina, ahí no hay roles masculinos, es todo entre mujeres. Y entre Bueno, mujeres que están lejos de la vida, de la dinámica sexual. Entonces, pero es que en las comunidades hippies, muchas comunidades hippies han fracasado porque de repente la gente se vuelve egoísta, porque de repente la gente se traiciona. Y dices, y no quiere compartir los hijos, son mis hijos y déjate de tonterías. Yo vi un documental sobre los kibbutz, estos famosos kibbutz donde iban todos los progres de Europa ahí a Israel, que tenían un componente peculiar, porque al fin y al cabo era una tierra que le habían quitado, bueno, a los palestinos, en fin. ¿Por qué fracasaron? Fracasaron en el momento en que empezaron a tener hijos y se dieron cuenta de que, oye, que son mis hijos, que eso de los hijos en común, tal, y bueno, ya nadie queda en los kibbutz, porque todos se fueron. Además, bueno, los ponían perdona, en perdona, primera pero línea, espera, eran tú como la dices, avanzadilla. tú dices lo de Cuba. Pues hay una israelita muy guapa, hispanohablante, socialista argentina, que dice que ella es la única representante real del socialismo porque ella viene de un kibutz y que eso es lo único que ha funcionado. Y bien que tiene centenares de miles de seguidores trayendo el verdadero socialismo de los kibutz que ella va a traer. Y que ella viene de un kibutz y que eso funciona, que es el único caso de socialismo exitoso. Y lo Bueno, defiende y lo vende así. pues sí, bueno, sí, lo defenderá. Yo, por ejemplo, hoy está Te viendo, digo porque el relato siempre gana al hecho. sí, sí, es como la teoría económica por ejemplo, de la Escuela de Chicago, ultraliberal, vamos al otro lado. Muy bien. Cuando cayó la Unión Soviética y apareció Yeltsin, pues se llenó de gente con estas ideas. Rusia Pues y es y que un poco aquí, más y acaban con Rusia, ¿eh? bueno, es que aquí vengo yo a hablar de mi libro y de lo que quería hablar. Me encanta esta cosa, ¿no? Que es la idea de las ideologías y meterla y va a traer el cambio absoluto. Fíjate en una cosa, aparte de lo que quiero puntualizar de que, curiosamente otra vez, ¿qué país transicionó mejor, de la mejor manera a la economía capitalista? La República Checa. Pero ojo, ¿cómo fueron, cómo es la tradición rusa? Oligárquica, cerrada y contraproducente y muchas veces desastrosa. Eh, ¿Cómo fue la tradición al comunismo soviético? Así. ¿Cómo fue la vuelta al capitalismo? Así. Sin embargo, ¿cómo fue el cambio checo? Hombre, el cambio checo fue con venta de acciones, con entrega a trabajadores, con subastas públicas, o sea, fue un caso ejemplar. Pero ¿qué había de medio? ¿Qué había por medio? Valores. La sociedad y los políticos checos tenían una autoconcepción social, unos valores, un estrato cultural que les permitía tener visión a largo plazo, estructuras sociales no tan jerarquizadas. Porque otra cosa que estoy escuchando últimamente es que se están acabando con las jerarquías. Y dice, sí y no. El problema es que hoy en día tenemos jerarquías subnormaloides, es decir, jerarquías de Mercedes, jerarquía de gasto, jerarquía de simio, que es que la tenencia casi feudalista, la tenencia de objeto, convierte a la persona indiscutible socialmente, ¿no? El cargo, entonces aquí solo puede opinar el cerdo, el que tiene un cargo, el que tiene un título, o el besugo, el que grita muy fuerte, ¿no? Pero el razonamiento importa poco, ¿no? Entonces, de hecho, ni siquiera es Caponi cualquiera. Una persona con la formación nula, pero con dinero y exposición, opina. Pero una persona que fundamente su razonamiento no puede opinar. Y por rango, de rango a rango no se puede opinar. De hecho, hay una necesidad patológica, por lo que se está desquebrajando la jerarquía, de marcarla exageradamente. También porque la mayor parte de las personas que están ahora en jerarquías medias son personas que están al borde de la condición, o sea, están muy cerquita de la línea suficiente de la inteligencia. Yo lo digo así, lo siento, pero es una cosa, o sea, son unas personas que tienen una base de poder ridículo, una base de poder absurda y una incompetencia suma, ¿no? Bueno, Entonces, oye, tenemos una sociedad, pero espera, tenemos una sociedad que las jerarquías están cayendo,
pero porque las personas tienen los elementos de distinción y marcación de la jerarquía equivocados. No es la competencia, no es la autoridad, no es ni siquiera la fuerza, es la exhibición. ¿Qué me hace a mí mejor coordinador, mejor jefe de servicio? El trozo de chatarra que traigo. Es decir, que yo, semisimio, he gastado más de mis ingresos en un trozo en un vehículo que está por encima de mi capacidad de gasto. Muy bien, mono, muy bien. Y luego dice uno, es que las jerarquías no se están pudriendo. Es que la gente va a mirar más al que venga con una camioneta que al que sea un líder eficaz. Entonces, jerarquía siempre va a haber, pero la sociedad elige cómo determina su jerarquía. Y nuestra sociedad no quiere un líder militar, no quiere un líder eficaz, quiere un oligarca, quiere poco menos que idolatrar y seguir y dar la autoridad a un noble francés del siglo XVIII, a alguien que se dedica a ostentar por encima de cualquier competencia. Es decir, y esto es en serio, si yo cojo a 20 personas hoy en día y les pongo, vas a trabajar en equipo, tipo con no sé cuántos títulos, va con un traje manchado de sopa, no gasta, gestor eficaz, y les pongo un babosón, algo psicópata, que compra ropa continuamente y compra cualquier... Y ahora, pues van a seguir ese. Y ahora te dice alguno, eso es el capitalismo. No, la frivolidad. O sea, la hoguera de las vanidades, ¿de cuándo es? Ujú. O sea, la frivolidad siempre... Entonces tenemos una sociedad frívola. Igual que habrá una contrarrespuesta y volveremos a una sociedad puritana. Y la sociedad puritana obedecerá de lo mismo. Porque el problema son esos extremos y esa incapacidad de comprender la naturaleza humana. Entonces, nuestra sociedad actual tira ideologías, tira no sé cuánto, pero se está olvidando de que ciertas partes de la estructura social y la naturaleza humana se están deteriorando y están provocando disfuncionalidades. Y entonces viene esta gente y te dice, no, si implementamos esta ideología con fe y totalmente, este problema será resuelto. Y al revés te llega el otro y dice, no, 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 esa no es la buena. Si implementamos esto totalmente y sin respuesta, esto nos llevará al paraíso, porque al fin y al cabo hay que recordar que, por ejemplo, el marxismo te dice que va a traer la utopía en la Tierra y que si se hace bien, que no hay falla ni crítica, ni necesidad de implementación ni microgestión, que si se implementa llevará al paraíso en la Tierra. Y Pues el mira, liberalismo te va a llevar a Singapur. hay hay una cosa muy curiosa. Marx, para implementar bueno, su paraíso en la tierra, porque su mesianismo es, bueno, no vamos a profundizar ahí, pero hay mucha gente que ha visto como una religión materialista en el marxismo, etcétera, etcétera. Pero para que veas que los extremos se tocan, y que otra religión materialista es el liberalismo, o por lo menos determinadas formas de liberalismo. Como siempre hay matices en todo, y también hay socialdemócratas y tal, y bueno. Pero vamos a los extremos. Entonces basaba toda su visión en el idealismo hegeliano, en buena parte. Idealismo, o sea, lo que tengo en la idea es lo que conforma la idea. Bueno, eh, eh, Hegel es un filósofo muy complicado y como todo lo muy complicado acostumbra a ser Interpretable y una difícil y paja duro de mental. conocer. Pero Sí. en el fondo el hegelianismo fue una filosofía fomentada por el Estado prusiano porque decía que la encarnación de la gran razón universal era el Estado, etcétera, etcétera, y todos, en fin, una Sí. cosa muy curiosa. Y hablaba de la tesis, antítesis, y bueno, y con la tesis, la antítesis y la superación se llegaba al Estado socialista, ¿vale? Pero llega el siglo XX, cae el comunismo y aparece un tal Fukuyama que dice, Esto coge ya a se acabó. Hegel y dice, tesis, antítesis, tesis, se acabó, el fin de la historia. Más fin de la historia, pues él también dijo el fin de la historia. Es que es increíble como el Fukuyama, con las mismas bases, por eso te digo que al final se encuentra la misma ideología idealista, dice, no, no, efectivamente, vamos a aplicar esta filosofía idealista y vamos a acabar con la historia, pero la historia va a acabar que todo el mundo va a ser una gran democracia liberal y todo el mundo va a aceptar el capitalismo. Hay algunos que aún no lo aceptan, pero ya es cuestión, porque los hechos son evidentes por sí mismos, lo mismo que decía Marx. Pues claro, la misma contradicciones del capitalismo lo hundirá y todo el mundo aceptará esto porque es la evolución natural, un fatalismo. Pues es el fatalismo, pero al otro lado, o sea, se encuentran y todo medido económicamente. O sea, por eso te digo que al final llega un momento en que se interseccionan ambas ideologías,
Porque evidentemente ni ha llegado al paraíso en la tierra socialista, ni, ha llegado ni ahora todo el mundo es capitalista y adora la democracia liberal y cosas de estas. Por cierto, a Fukuyama ya le puedes criticar, siempre he dicho, siempre, hice un programa en que lo nombré así, siempre alguien me dice, es que no lo has entendido, es que no, y es que sigue haciendo, es que tío Caradura sigue haciendo predicciones y lo siguen escuchando y sigo oyendo diciendo que el gran pensador Fukuyama, que no da ni una, que no ha dado ni una, y que Bueno, ha pero hecho que mucha... Que, Fukuyama sí dan una, que es a ciertas personas que defienden el wishful thinking, ¿qué es les eso? da el wishful thinking, lo he hecho fatal, el wishful thinking es la idea de mi deseo, la esperanza, ese pensamiento líquido, hetero, de nube de en 2040 se acabará el hambre, vamos hacia la economía circular. Bueno, Pues hay ciertas los cosas objetivos del que, milenio y la Agenda 2030. pues hay gente, sí, pero el wishful thinking es la idea de si hay inmigrantes, si yo, pobrecito, si yo tengo mucho sentimiento, si los ositos están muriendo en el Polo Norte, si yo siento muy fuerte en mi pecho, se curarán, ¿no? Y el wishful think, hoy estoy que no me sale. El wishful es, hey, yo te voy a dar algo estructurado para que ese sentimiento se convierta en estructura política. En realidad, en acción política, no te voy a dar ni el camino, no te voy a dar ni la solución, pero te voy a dar eso que tú quieres escuchar porque tienes ese pensamiento tan bonito y tan líquido y tan de nube rosa. Bueno, y Entonces, por hay cierto, personas que piensan que la voluntad y esa cosa te hará que se. Entonces llegan como, como Fukuyama que te dice: Tú quieres llegar aquí, pues yo te doy el relato con cuento, y tú dices: ¿Ves? Se cristalizará. bueno, sí, claro, y cuando llega una nación donde no está cristalizado, lo metemos a la fuerza y democratizamos Irak o Libia, que, en fin, Bueno, es que esa es otra cosa, es decir, nunca, vamos a ver, vivimos en regímenes de opinión pública y comunicación continua. Eso no quiere decir que lo que se diga sea verdad. Si mañana entráramos al Pentágono armados, ¿no? Con medios de hacerles hablar y los cogiéramos a todos, los detuviéramos, ¿no? Y dijéramos, mira, vais a hablar sí o sí. Ahora es muy sencillo. Vais a responder sin arguir y sin mentir. ¿Alguna intención teníais de democratizar Irak? No. ¿Pensabais que era posible? No. ¿Dijisteis lo que el público quería escuchar para que os consideraran? Sí. Pero en algún momento teníais intención de hacer un proceso como el de Japón. Bueno, uno medio porque hicimos la parte formal de institución. ¿Entendí la sociedad iraquí? ¿Para qué? una sociedad tribal, Entonces, claro, entonces, que Saddam Hussein la puso a raya y, y algunas personas pues podían funcionar porque sabían que no les iban a matar por la a calle. Es ver, muy triste lo que estoy diciendo, pero es cierto, ¿eh? pero yo Y escuché una no es que conferencia, sea pro Saddam Hussein, ¿eh? pero escuché una conferencia fantástica de un coronel español que decía que el problema es la falta de entendimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, la democratización del Japón no ha llegado todavía del todo y siguen siendo muy marciales, ¿no? Pero cuando a Japón se le cambia de imperio absoluto a democracia, era un país muy occidentalizado, muy en concreto, era un país derrotado, no pero derrotado después de 4 años de guerra, no por una invasión. Entonces, cuando Estados Unidos llega y les hace una constitución, le pone instituciones políticas y las tutela por años. En Japón no había posibilidad de resistencia. Y luego, aún así, al final Japón acabó devorando con su sistema previo, porque es lo que hablamos de Bukele y las cárceles. Las cárceles japonesas son más marciales que las de ningún sitio del mundo. Los trabajadores japoneses siguen trabajando marcialmente. O sea, los japoneses hacen cosas como someterse una vez al año a un chequeo militarmente, ¿no? Y cuidar su salud por la empresa. Eso no ocurre en ningún sitio. Y siguen respondiendo de forma marcial 60, 80 años después de la guerra, ¿no? Entonces, en Irak se pensaba que si se les ponía una constitución, porque era una sociedad bastante laica, ¿no? Funcionaría. Pero se olvidaron de, por ejemplo, bueno, el error de Irak, por ejemplo, es, ojo, en Irak había funcionado eso. Si lo hubieran hecho con el partido Baas. Pero es que lo que hicieron fue sacar a toda la estructura de gobierno y despreciarla. Y desmontaron el gobierno y pensaron, si de la sociedad sale un gobierno nuevo, saldrá algo maravilloso. Bueno, Cojo, en Japón y en Alemania no desmontaron el gobierno. eso se Ahora la llama gente que... idealismo. Estamos Uy, a vuelta eh, de wishful idealismo. thinking, como estaba yo diciendo que no me sale decir wishful thinking. Pues, ¿qué te Bueno, decía? es que esto está muy arraigado en la cultura anglosajona y tiene mucho... Y con esto acabamos y vamos al segundo tema. Y tiene mucho Bueno, que pero ver en hay un sus punto más, pero sí. orígenes,
en sus orígenes con un problema religioso, otra vez, que se llama calvinismo, y la predestinación, y que si te va bien en la tierra es que es que Dios está contigo y te vas a salvar, etcétera, etcétera. El destino manifiesto. Bueno, vamos a ver, es que aquí a 100 metros en línea recta de mi casa, yo vivo cerca de Plaza España en Barcelona, en la Gran Vía, cerca de Plaza España, hay un gran local que se llamaba antes Pare de Sufrir, ahora se llama Iglesia de no sé qué. Y lo que te venden es eso, exactamente. Es la teología, no sé si se llama teología del éxito o teología de la prosperidad. Es decir, pero tal cual. Lo que te venden es, estás amargado, te das depresivo, no tienes nada. Pues y lo que te venden es, vas a prosperar, pero vas a prosperar. O sea, está tan metido. Bueno, yo cada vez que veo el local ese que tiene, le han cambiado el nombre porque supongo que algún embrollo han tenido con la justicia. Pero eso yo no lo veo extraño, es decir, tú piensas que la cienciología es eso y la masonería, por ejemplo, no son un grupo de elitistas autoelegidos que tienen la necesidad de en sus reuniones marcar ay, no me sale ahora, la realidad cognitiva de todo el mundo y definir el aspecto cultural. No, 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 no. Son unos respetables señores en automejora. No son unos elitistoides, sociópatas que buscan coger y cooptar todo el elemento cultural, despreciar a todo lo de fuera, no permitir entrar a nadie que no sea la estructura y cooptar toda la dinámica cultural de la sociedad y definir todo el campo de juego de los conceptos culturales y sociales. No, buscar la automejora. Bueno, lo de la masonería es que le dediqué tantos programas que no quería hablar, pero vamos, resumidamente, a veces lo han conseguido pasar sus ideas a la sociedad, pero curiosamente son especialistas, yo creo que tienen un criadero de cuervos. Me explico. Están detrás de todos los movimientos revolucionarios, desde la Revolución Francesa, pero no te preocupes, que pasaron todos por la guillotina. También estaban detrás del movimiento revolucionario de Rusia y acabaron muy mal, vamos, acabaron prohibidos y fusilados. Es que son especialistas en hacer estas cosas. Crean el monstruo y luego son devorados por el monstruo. Pero el punto que yo quiero decir es que nadie va a admitir que el padre o sea, esa idea que hablamos de por encima la propaganda y lo bello, ¿no? Nadie va a coger y decir, mira, en realidad somos un grupo de elitistas, en realidad somos un grupo los del padre sufrir, somos un grupo de fanáticos que requieren evidencia. No, todo el mundo te va a decir automejora. Y de ahí, sigue los pasos y llegarás al paraíso. Mira, el camino para ser un hombre perfecto cuando entras a la logia es este. En el padre de sufrir es este. Y si te comes la ostra el jueves en vez del miércoles, Dios te castiga. Pero si no reciclas, Greta te castiga. Pero esto no es una religión. Es decir, entonces, es siempre lo mismo, siempre la norma, el cumplimiento abstracto de lo que dice la jerarquía te llevará a la felicidad. Ahora hay dos opciones, que te integres o que luches. Si te integras, y claro, ¿qué es lo que pasa? Ahí vienen las disfuncionalidades. Cuando se produce la estructura, se produce eso y un grupo de personas que siempre las hay dicen, no, yo sé, algunos lo saben, otros se los creen, hacen lo que hay que hacer, empieza a ser disfuncional todo, pero ojo, estamos cumpliendo las normas y estamos haciendo lo que hay que hacer. Y antes de seguir al segundo tema, lo que quería hablar yo de la naturaleza del poder, que es muy importante. A mí me hace mucha gracia. Me encanta cuando la gente anticapitalista te dice, el capitalismo, que está gobernado por los empresarios y que no sé cuánto, no sé qué. O sea, un señor que vende cosas, que no te puede obligar a comprarlas, ¿no? Que acumula capital, tiene relaciones, y entonces como tiene la posibilidad de producir y de tener relaciones, tiene poder en la sociedad y le influye demás, ¿no? Ese señor está ahí, ¿no? Vale. Y la solución es democratizarlo todo. Entonces, ahora el señor que decide qué se produce, cómo no se produce, es ese, que es malo, porque acumula, porque tiene poder, porque reúne, porque puede poner productos químicos que no sea, porque puede tomar decisiones oligárquicas, ¿no? Bien. Y tiene más capital, tal. Socialicémoslo todo. Y entonces, el señor el poderoso pasa a ser el charlatusco, que tiene el poder de dirigir a la propaganda de lo que decides, que tiene el poder político, que mata al gerente o lo destierra, no sé cuánto, y todo el poder político está en manos de quien organiza toda esa estructura. El problema de los dos, me da igual cuál de los sistemas
El problema de los dos es como yo como individuo, cómo estoy garantizado para ir y decir, Amancio es un cretino. Mi querido Khrushchev, es usted un imbécil y esto que ha hecho está mal. Y ninguno de los dos sistemas da elementos sociales para que los lamelibranquios, las guardias de corps, las legiones de aprovechados, que los va a haber en los dos sistemas, haya forma humana de defenderse contra esos besugos estúpidos y semihumanos que solo hacen más que trepar a costa de funcionalidad del sistema, y decir, no por nada, o sea, yo sé que tú eres aquí la hostia, pero pero es lo mismo, o sea, cualquier persona en Mercadona que quiere decir que algo está mal, lo tiene tan difícil como cualquier persona en una empresa soviética que quiere decir lo evidente. Y Bueno, nadie hace una sola estrategia de comunicación o de avance social para que tú, sin romper las jerarquías, la evidencia pueda salir sin que haya represalias. ahora me has dicho una cosa muy buena que yo se lo propongo a nuestros oyentes porque yo tengo la teoría de que, bueno, hace poco hice un programa que es sobre el cibersyn, aquel del socialismo Ujú. cibernético y tal, y cómo intentaban solucionar el problema del cálculo económico en el socialismo mediante, bueno, que era un absurdo, ¿no? Entonces, ese mismo problema que se da en los estados con economía centralizada, se dan en las grandes multinacionales. Y seguro que aquí hay más de un oyente que trabaja por una gran multinacional y sabrá cómo ya pierden eficiencia, porque en las grandes multinacionales prima la política en el sentido más rastrero. O sea, no priva la eficacia. Llega un momento en que llega a primar la política. Lo sé porque he conocido gente que Pero trabaja en grandes espera, y en las multinacionales pequeñas y no, empresas, no prima la eficiencia. Es más, son ineficaces y además, como tienen mucho poder, se dedican a comprar las pequeñas empresas que funcionan y se las engullen. sí, sí, pero aparte de eso, en las pequeñas empresas y en cada delegación siempre hay personas sociopáticas con problemas personales, pero lo mismo que en todos los aparatos de los partidos de todas las revoluciones socialistas, que lo único que se dedican es a curar sus traumas de infancia en el sometimiento continuo de las personas, utilizando a personas más incapacitadas, porque tienen personas más capaces, pero el terror es aquella cosa, mercado socialismo, oiga, esto de que hablaba Maquiavelo y que hablaba Platón antes de no dejes que tu asistente se supere y que se lleva hablando desde todas las épocas, es un problema muy serio. Es decir, la problemática de la estructura del poder y de la distribución de roles y creación de equipos es un problema no resuelto. Y no hay socialismo, no hay capitalismo. Sí, el capitalismo es, bueno, que se estructuren y quebrarán. No, porque van a intentar de todas las formas no quebrar. Y cuando alguien tiene poder, rompe las reglas del mercado. Y esto es muy fácil. Y seguimos filosofando, pero a mí me encanta. Todo privado. Usted está alcohólico, burro o estúpido. Entonces, el primero que compra los ejércitos, ya está. Dice, ¿qué competencia? ¿Qué competencia? ¿Qué va a impedir que alguien me mande a alguien a mi casa y dice, a partir de esto se llama la República de, esto se llama el Imperio de Amazonia, y si no te gusta, un tiro en la nuca? Ah, voy a competir con qué, si tienen las armas. Pero es que en el otro lado es lo mismo, Bueno, es decir, si eso se está en llama el Politburo del ¿cómo se Partido... llama? Anarcocapitalismo. Pero espera, en el otro lado lo mismo, y el anarcosocialismo la misma chorrada. Si está en el comité no sé cuánto, no sé qué, y ahora yo digo, como decía Gloria Alves, no vendo mi casa, pero si está el comité organizado, ¿cómo voy a decirle yo que no vendo mi casa? No, pero esto está socializado, no sé cuánto, no sé qué. Sí, pero ahora llega el comité y me dice, mire, se tiene usted que meter un pollo por salves a la parte porque es la nueva. Y digo, no quiero, porque no es lógico, porque no sé cuánto, no sé qué. No, el comité se ha organizado y yo soy quien manda. Pero oiga, usted está grillado, está mal, lo está haciendo. No, el pueblo ha hablado. El pueblo ha hablado. Pero a ver, sociópata, que lo estás haciendo porque tienes problemas psicológicos graves. No, el pueblo ha hablado. Entonces, por ejemplo, una cosa que siempre Inglaterra está en decadencia, pero eso, aunque haya sido unos mentirosos, ese problema del speaker, del parlamentarismo británico, esa cosa de decir lo peor enfrente y que no pase nada, esas instituciones que inventaron, que nos parecen pomposas, pero me pongo en un banco y digo que la reina es una perra y aquí no pasa nada, eso sí es más eficaz, ¿no? A ver, es muy exagerado, muy pomposo, muy británico. Pero eso sí es. O, por ejemplo, esa costumbre británica de que le puedo mandar una carta a mi parlamentario, al primer ministro y la tiene que leer. Yo puedo mandar una carta, si fuera ciudadano británico, al primer ministro diciéndole, es un incompetente, o es usted feo. Horriblemente feo, y me da asco verlo. Y se Oye, lo digo y tiene que sonreír y aguantarse. los modelos de éxito hay que estudiarlos también. Y el mundo anglosajón, que no siempre ha triunfado más tarde de lo que ellos dicen,
porque según la mística de ellos, a partir de la Armada Invencible ellos eran los amos del mundo, pero tal cual, ¿eh? Y no Sí, fue pero no es hasta cierto. Rhodes. Hasta el siglo XIX no eran los amos del mundo. O Sí, sea, sí, y la hasta derrotada mediados del España que 19. se iba arrastrando era más poderosa en el siglo XVII que Inglaterra, se pongan como se pongan. Sí, y Pero en el bueno, 18 no eran pero, hegemón, sí, sí. y en el 18 estaba Francia. En fin, Sí. lo que tiene una cosa que para mí es envidiable, y nos salimos del tema, y es que tienen, traté en aquel programa, perdona, siempre estoy vendiendo mi Dale, libro, pero dale. en aquel programa que de John Dee, aquel tipo tan curioso, que saltó la teoría, hizo un libro que se llama El Imperio Británico. Es un concepto que él lo puso por escrito y que tiene una serie de parámetros que los han seguido a pies juntillas. El Imperio Británico era una talasocracia basado en el dominio de los mares, en la explotación de las colonias, no en crear un imperio a base de exportar la civilización, sino de explotación, y que tenía un enemigo muy claro, que era España en aquel momento, y lo sigue siendo porque siguen, y que en el continente nunca hubiesen, en el continente, es decir, en Europa, que para ellos el mundo era Europa, no hubiese ninguna potencia preponderante. Bien, pues eso lo fueron haciendo y cuando alguien despuntaba se aliaban con quien fuese para desbancarlo. Eh, ese, ese concepto a larga distancia, que lo siguen aplicando, ha pasado a Estados Unidos, que también es una talasocracia, que cuando, por ejemplo, en Europa ahora había peligro de que hubiese una gran potencia que le hiciese sombra porque Alemania y Rusia empezaron a llevarse demasiado bien, eran muy dependientes, lo ha cortado de cuajo, etcétera, etcétera. Se le está acabando porque nada es eterno, pero la preponderancia del mundo anglosajón se basa en eso, en que tienen un guión, un libreto y saben a qué juegan. Por ejemplo, España no sabe a qué juega. En este momento no tenemos ni soberanía y no sabemos a qué jugamos. Claro, y ahí va a venir el segundo tema del programa, ¿sí? Sí, pues vamos a eso, precisamente. Mira, muy bien encadenado. No sabemos a qué jugamos y ahora mismo no somos un país soberano y nuestra política exterior es desastrosa porque pues está rendida a poderes extranjeros, claramente, y encima tenemos a los traidores metidos dentro. Y este es el siguiente tema. Habla de los traidores. ¿Y por qué digo esto de los Pero traidores? vamos al siguiente tema. El siguiente tema es que yo estoy viendo mucha gente planteando la guerra por Ceuta y Melilla, ¿no? Y te he dicho que a mí me recuerda a la guerra con Estados Unidos que iba a llegar. Pues desde 1870, quien tenía visión sabía que Cuba, Filipinas y Puerto Rico estaban perdidas, que la guerra estaba perdida. Y quien ve las cosas con visión, quien ve la cuestión con visión histórica, sabe que aquello era imposible. No había potencia militar ni diplomática para vencerlo, pero el gran problema era que dentro de la sociedad española, dentro de la estructura política, dentro de la sociedad española había unos conceptos. Y Cuba, Filipinas eran irrenunciables. Tal vez se podrían haber independizado, ¿no? Pero eran irrenunciables por lo menos por una potencia extranjera. Pero el poder español interno no estaba dispuesto a hacer nada para tener una situación real con esas posesiones en el mundo que estaba. Y habrían estado dispuestos a vender al ejército, a vender la población por tener una salida que le favoreciera. Y siempre se dice la cuestión de Isaac Pereal. Había suficiente poder industrial y suficiente poder económico y científico para haber evitado la derrota del 98. Pero es que estaba perdido. Y no estaba perdido por el poder de Estados Unidos, porque con dos alianzas habríamos salido. No estaba perdido porque la situación interna de traidores incapaces hacía imposible mantener la estructura y nadie tenía fuerza como para llegar a una solución positiva. Una independencia pactada habría salido estupendamente y habría acabado sin desastre del 98. Un estatuto real, una reforma para mantener. Entonces, España tenía un estatus que su decadencia y destrucción interna y la realidad de su jerarquía política, que se sabía lo que había, que los altos mandos del ejército lo sabían, que menos la población, todo el observador lo sabía, y no hay más que ver todo lo que se plantea de Galdós en adelante, y es que se ve, no tenía salida. Y ahora hoy en día, como dices tú, con los traidores dentro, y con la cuestión que está llevando cierto país mediano hostil, no hay salida. O sea, no hay salida. No va a haber guerra y si la hay no va a durar. Y si la hay no importa los F-35 que tengamos, porque la guerra está dentro. La guerra es con el Partido Socialista Obrero Español, que son súbditos de Marruecos en su mayoría.
Bueno, es que todo el mundo se ha sorprendido con los desaires que está haciendo continuamente el rey de Marruecos al presidente del gobierno. Ahora le ha hecho recientemente otro, no lo ha recibido, continuamente le pone la bandera al revés, le pone un mapa con el Sáhara eh, y con las Canarias dentro de Marruecos. Ha hecho eso lo hizo Zapatero y dices, pero hombre, pero plántate. Es algo que uno no logra entender. O sea, esos Pero, desaires pero no se lo hacen eso, potencias pero de eso, mayor eso grado. no tiene problema. Es decir, muchos jerarcas socialistas tienen casa en Marruecos, tienen mansiones en Marruecos, se reúnen primero con el rey de Marruecos, aceptan sobornos, es decir, o sea, ¿cómo era esta? O sea, hay altos funcionarios cuya familia ellos mismos han trabajado para Marruecos. Nadie trabaja para España. Es decir, ya no hay ni una estructura empresarial social que tenga relación con el territorio español y la población española. Hay un actor político, el segundo del país o el primer, que está, su jerarquía está vendida y trabaja para una potencia extranjera, como es el PSOE, y no hay nada que hacer. Y la población española está ideologizada en unas cuestiones de pacifismo, desprecio a la autoconcepción por el cual no entienden el estatus español, ¿no? Lo que les permite tener sus porqueriosos coches, su nivel de vida, su renta de $20.000 al año, no lo entienden qué es. Piensan que llega por ser democráticos, piensan que llegan por Europa, no entienden cuáles son los puntos que mantienen el estatus de España para mantener una calidad de vida y un nivel de vida el que quieren y una situación geoestratégica. No tienen la capacidad. Y o sea, si esto es muy fácil. Besugos, tarugos y España es el país que más estructuras hídricas tira porque la naturaleza es buena. Marruecos es el país que más estructuras hídricas construye. Va a construir una central nuclear. A ver, algún cabronazo ecologista de estos luditas malditos que me explique a mí por qué las centrales nucleares en Francia, las centrales nucleares en Marruecos, las estructuras hídricas en Marruecos para ser potencia agrícola, no destruyen el planeta, pero si las destruimos aquí, salvamos el mundo. Y somos buenos con los alemanes. Aparte, con un animalismo rampante, horroroso, que es simplemente ideología, que ni siquiera escuchan a los biólogos ni a los técnicos. ¿Me Bueno, lo eso pueden lo explicar? dejamos para cuando tenga otro programa con mi amigo este de Japón, que está, que tengo ganas de tener un programa con él. Bueno, aquí sí, Hombre, con él deberías hacer, ¿te acuerdas el vídeo que te mandé de la diferencia entre las tierras de cultivo? Deberías hacer un glosario básico del sí, sí, con campo. Emilio, a ver si lo Con contacto. Emilio, deberías hacer un glosario básico del campo para intentar que 4 personas, los que nos escuchen y por lo menos tengan, porque es fascinante, como por ejemplo te dicen eso, que las tierras de cultivo no se destinan al ganado, pero resulta que todas las tierras de forraje para ganado no son aptas para el cultivo para humanos, que la destrucción de infraestructuras hídricas obedece a procesos de ludismo desindustrializador y empobrecedor, pero no a cuestiones ecológicas, que lo hacen fanáticos con una ideología, pero no técnicos. Y que Ujú. desde luego, ¿cómo es que la infraestructura hídrica al norte y al sur del estado que está en destrucción, con una población, con unos conceptos ideologizantes que le hace empobrecerse y estar rendido geoestratégicamente, son maravillosos, necesarios, no hay ecologistas, y aquí hay unos luditas que no permiten abrir ni una mina con garantías de un país nórdico, por ejemplo, que no las podríamos tener nunca por una sencilla razón. Y esto va muy sencillo. España, por ejemplo, nunca puede ser una democracia nórdica, porque sois unos flojos. Y lo digo así al 90%. Y yo sé que no escuchan 3.000 personas, pero la necesidad de valores internos y control es lo que hace una democracia, no el chafardeo socialista o el chafardeo de ser absolutamente seguidor de una formación política. El miedo a robar y la formación interna en valores, no valores eclesiales, si no quieres, pero valores, es lo que hace que se pueda montar una empresa pública en Suecia o que se pueda regular una minería en Suecia que sea responsable y ecológica, dentro de que es necesario para existir y para tener cierto progreso. Entonces nosotros nos montamos en ciertos valores ideológicos. Y el programa viene por esto, es que es fascinante. Ya no solo es que geoestratégicamente está perdido y no se puede, o sea, dejen de pajearse, no va a haber guerra, el ejército no se va a enfrentar porque el segundo partido trabaja para el rey de Marruecos, para el principal actor estratégico que simplemente está esperando un momento para hacer una cesión.
Porque este programa viene y esto viene porque ya están diciendo autoridades marroquíes que se va a negociar o se va a conseguir por las malas, pero que eso ya está hecho. Y lo saben porque dominan el segundo partido. Y el segundo partido de un país de 1.4 billones está vendido a los jerarcas de un país de 200.000 millones de euros de PIB. Está vendido. Pero ¿Pero por mueven bien qué? sus peones. Bueno, Ellos. es que nosotros no tenemos nada. Si es que nosotros tenemos una descomposición en la jerarquía social y en la jerarquía política espectacular. Y viene parte del sustrato cultural. El estar machacando con que no existimos, con que no somos nación, con que todo es fascismo, con que todo es fascismo, con que todo es franquismo, y cualquier intento de visión geopolítica española, y cualquier intento de una visión española comunicacional o poblacional, es un país destrozado. O sea, demasiado bien nos va. O sea, si es que esto es muy fácil. Tenemos una población que permite que se subvencione la energía en Francia, se rebombee gas a Marruecos y nos peleemos con Argelia, que es el único que podría evitar que perdamos Ceuta y Melilla, donde viven casi 200.000 personas de la misma nacionalidad que la nuestra, que se sienten españoles y que no se les puede defender. Y nuestra antigua provincia, que quiere ser un país independiente, está vendido y no se puede ni decir. Y nuestra posición geopolítica y estratégica con la destrucción de centrales térmicas es que por un fanatismo rampante No, pero lo nos está importante llevando es la tenemos un furgoneta. ejército muy eficaz para que esté patrullando el Báltico, que es lo que nos corresponde, porque es nuestro interés Porque geoestratégicos están estamos en el contra... mar Báltico y en las llanuras de Ucrania. En fin. Y lo Y tenemos... posiblemente ahora en Taiwán también, porque Cuando llegue a Taiwán sí, pero lo tenemos, pero el problema es que ese ejército que va a seguir aumentando su capacidad porque para la OTAN necesita que nosotros gastemos dinero y que compremos los está aumentando F-35. el gasto militar y la gente no lo sabe. Es que no lo Pero, dicen los periódicos. pero lo importante de esto es, no importa, no importa cuánto aumente la profesionalización de nuestro ejército. El Partido Socialista venderá Ceuta y Melilla. Y si toca guerra, mandará a morir a los militares españoles y cederán. No hay capacidad de resistencia. No la hay. No hay posibilidad ni diplomática, ni política, ni social de resistir, porque están comprados. Porque la jerarquía socialista trabaja para Marruecos. Y punto. Entonces, no importa la capacidad técnica del ejército, porque aunque empezara la guerra, porque decidieran que va a ser por guerra, no soportaríamos la guerra. No por cuestión de PIB, no por cuestión de capacidad operativa, sino por una cuestión social. Y te lo digo, esta cosa que nos rodea, que de gente que nos rodea, son unas personas que cuando empieza una guerra van a decir no a la guerra, viva la paz, démosle lo que pidan y montará la campaña. No importa la capacidad operativa. La mayor parte de la población española, cooptada en la influencia cultural de este grupo traidor, aceptaría que se le sacrificaran a sus hijos con tal de que ese magma ideológico que les han inducido no se viera, no se contradijera. Entonces, a esos 200.000 españoles se les entregará. Y si tienen que morir, si tienen que ir a morir decenas de miles de chavales, irán. Y perderemos porque la presión será inmensa, inmensísima. Si hay un momento, es más, si esta gente desembarca bien en Canarias, que están comprando las lanchas de desembarco, la presión será, bueno, son unas islas que están lejos. Hay que darles porque, o sea, no tenemos base social para resistir una guerra y estamos infiltrados en cuestión de inteligencia y mediática. Entonces, papanatas del análisis estratégico de tercera. No importa los F-35 que compremos. No importa el ranking de posición global. La jerarquía marroquí es una. Nosotros tenemos una desestructuración social que no nos permite ni plantear una guerra, no nos permite ni tener una posición diplomática. Y ya está. Y a menos que le hagáis frente, que no vais a ser capaces, a esa cuestión, a una organización corrupta, vendida y que difunde visiones sociales, que destruye la propia realidad del territorio en el que viven, no vais a salir de esa. Bueno, Y yo siempre nosotros, tengo... y esto no es pro PP, porque el otro partido es simplemente un grupo de exfranquistas, le gusta a quien le guste, funcionarios que no saben dónde están y que solo quieren una cosa, mantener el chalet y mantener el acuerdo con el amigo. Bueno, no... Y te lo digo porque lo conozco, no saben ni dónde están, ni dónde está la hora.
Y o sea, y esto no lo va a arreglar ningún partido. O las personas empiezan a cambiar su visión, lo que le exigen a la política, lo que hacen, lo que piensan y su propia visión, y entender la realidad geoestratégica española, con las plazas de soberanía, con la estructura en la cadena de producción global, o simplemente iremos desapareciendo, iremos a la miseria y no podremos defendernos en ningún plano. Pero ya la paja mental de que los F y vamos, no, pero en serio cree alguien que la población española y sus grupos políticos va a sostener una guerra de 5 años, por ejemplo, con artillería, con operaciones combinadas, con periodo de excepción, en serio. La diferencia es que aquí, si está en una guerra, la gente al día siguiente se estaría quejando por no tener las ayudas. Y allí, si está en una guerra y alguien protesta, le pegan un tiro a la cabeza. Bueno, yo la posibilidad de guerra la veo difícil sencillamente porque al gran guardián del calabozo no le interesa una guerra ahora, así de claro. Claro, ahora no, pero digo pero yo Y el estoy, gran guardián del calabozo es el amigo number one de Marruecos, que se llama Estados Unidos. claro, pero el problema, y claro, yo estoy seguro que ahora ni en 5 años, pero que si llega el escenario de la guerra con un país como el nuestro que va en debilidad económica, se está debilitando política, económica, diplomática y socialmente, que se dejen de hacer, es que no podríamos, lo que yo digo esto es, claro, ahora, pero si mañana le interesa la guerra a Estados Unidos, ¿no? Y entramos y vamos y se nos abandona porque se nos va a abandonar y nadie nos va a respaldar, que se dejen de hablar de capacidades operativas militares que no importan porque no tenemos capacidades operativas sociales para una guerra. Ojo, Marruecos tampoco las tiene. Marruecos no puede mantener una guerra largamente porque no tiene dinero y no tiene no son ni un tercio de lo que se imaginan que son. Pero tiene una cuestión que, sí, que nosotros no tenemos, que es que tienen la capacidad de plantear un movimiento mucho más duro, con mucho más control que nosotros. Y ellos no están infiltrados por nadie. Ellos son súbditos de Estados Unidos, pero son súbditos preferentes. La relación es bilateral. La nuestra es vasallal. Y ellos no están Curioso. infiltrados. Ellos no están infiltrados por Senegal. Ellos no están infiltrados por Argelia. Nosotros sí estamos infiltrados. Y hay Bueno, que pues oye, decirlo. Bueno, pero por lo menos hay que decirlo, ¿no? ujú, Así que, y repito, ya hasta aquí de cooperativa militar para usar las bombas, los portaaviones, los portahelicópteros, falta una estructura social y política. El que sueñe que gobernando el partido este se va a hacer, o estando en la oposición, se va a mantener una estructura marcia, es que bebe mucho y no entiende dónde estamos. Y pues lo quería decir, y está. Y lo que hace España ya por terminar ahora mismo, o las personas empiezan un cambio social y se quitan el fatalismo de que no se puede y se dejan las antiojeras ideológicas y empiezan a pensar en visión geoestratégica, visión de vivo aquí, esto es lo que hay, habrá que mejorar lo que hay con soluciones reales y sin magia, y voy a aportar mi grano cambiando mi pensamiento y actuando y fiscalizando y haciendo y no hablando como ganso, porque yo ya no puedo con las tertulias políticas y con lo que habla la gente en todas partes que hablan como ganso, como loros papagálicos que le dicen el temario y lo repiten, con un pensamiento que dices tú, ¿cómo se puede tener tan bajo nivel cultural y tan bajo nivel social, tan baja comprensión? ¿a qué te refieres? ¿A las tertulias de los medios No, de no, no, a comunicación? las personas que hablan en la calle, hasta niveles Bueno, muy altos. Una infestación o sea, un desplome de la capacidad cognitiva asombroso. O las personas empiezan a hacer el trabajo ellos porque de ninguna institución va a venir el cambio, ni de ningún partido. Y de decir soy de este, no va a venir un cambio. O sea, dejen la fe, dejen la maldita fe, la fe para la iglesia y para las creencias, para la política los hechos. Y el decir, el aferrarse muy fuerte a una agrupación política y tener fe, por favor, ya dejen eso y empiecen en el cambio por ustedes. Empiecen a hacer algo y dices, es que tú, bueno, yo por lo menos algo que hablar. Y he hecho algo. Yo por lo menos he estado en grupo, yo por lo menos he puesto recursos. El que me hay una critica que ha cosa hecho. clara, que las cosas se tienen que empezar puede haber un cambio a partir de, si cambia la mentalidad de la gente, pues ya va subiendo para arriba. Quiero decir, eso pero es una esperanza a muy largo plazo. O sea, si cambia la mentalidad de la gente, al final eso llega arriba. Eh, Saldrá alguien bueno, saldrá gente que pues que recogerá esos anhelos de la gente, pero si la gente si estamos adormecidos y tal, pues evidentemente nos darán lo que pedimos.
Es lo que Pero, más o menos estás diciendo, ¿no? exacto, y todavía estamos a tiempo. Y es más fácil de lo que parece. Simplemente un cambio de comportamiento y un cambio de las bases de las ideas de pensamiento y de actuación. Ahora estamos a tiempo, sin tener que convertirnos en una potencia. Es decir, mira, si lo tenemos, solo tenemos que convertirnos cultural y diplomáticamente en México, que lo hacen muy bien, y es un país hispano. En el resto no, pero él sí, y podríamos serlo. Y esa forma, y tener una escuela diplomática propia, podríamos hacerlo. O sea, el resto de las cosas no hay que copiar, pero tenemos un ejemplo de país hispano que es el país más apreciado del planeta y que diplomáticamente a veces hacen cosas que son impresionantes. Con todo lo que se ha descompuesto la estructura política de México, pero su capacidad diplomática es mucho más de la que pensamos. Ahora, tiene una cosa, serán un desastre económica, pero tienen un amor y una cuestión, una visión nacionalista desde dentro que respalda esa actuación. O sea, a lo mejor mañana, o sea, el tipo que a lo mejor mañana está haciendo la mayor barbarie se va a sentir orgulloso de que su canciller haga una jugada diplomática. Eso está en su patrón cultural. Entonces, lo que pensamos nos hace ser lo que somos y lo que es nuestra sociedad. El día que digamos qué gol hemos metido en la Unión Europea, qué orgulloso estoy, porque yo vivo aquí y esta es mi realidad social. Y sí, o sea, espiamos pecados, espiamos pasado, pero yo me integro o yo creo una entidad, ese día podremos hacer algo. Pero mientras tanto, mientras sigamos discutiendo si aquí hay con los mismos debates y sin visión colectiva y sin visión de grupo, y sin fiscalizar a los políticos y en trincheras absurdas, prefiriendo que robe uno, que disfuncione, que haga mal, que colapse la administración sin respuesta, porque es más importante eso, y el apoyo incondicional a mi fe que la solución de mis problemas reales, pues iremos para abajo. Y Bueno, yo creo que hay que ir me, acabando ya, ¿eh? sí, sí, eso sí, pero el democratismo, eso de votar, votar, oiga, que no, que no, que no, que no, que se presenten unos tipos tasados, eso no va a hacer nada. Oiga, exíjale otra cosa, cambie de comportamiento, cambie de redes y fiscalice, porque que nos estamos jugando entre uno que lleva 200 casos más de corrupción que otro, uno que es menos traidor que otro, por favor, o sea, y eso sale de usted, no Entre sale de susto y nadie más. muerte. Sí, y eso, pero querido, yo sé que muchos de nuestros oyentes son conscientes, pero al que se está remordiendo ahora sale de ti. Eso sale de ti, de tu inacción. Bueno, pues oye, yo creo que con esto y un bizcocho, bueno, sin qué manía tengo que acabar siempre así. Bueno, que ya hemos acabado, que si no esto se va a alargar Sí. innecesariamente. Y bueno, hemos hablado de dos temas así sobre la marcha, porque el programa ha salido sobre la marcha, pero como habéis visto, teníamos un tema, tenemos un guión previo y bueno, pues deciros que si os ha gustado pongáis un me gusta y que siempre están las opiniones que podéis dejar en el, en el WhatsApp como con notas de voz. Hay algunos que ya se van animando. El otro día incluso incluí una nota de voz en un programa de los que hice. O sea, os voy a dar el teléfono del WhatsApp. Recuerda, notas de voz. ¿Eh? No, no cojo el teléfono porque mi teléfono es una maravillosa tablet, que veis aquí, que la tengo en la habitación. O sea, no la llevo a cuestas porque solo faltaría que me llamaseis por teléfono. Pero atención, os doy el teléfono, que lo tengo aquí apuntado, porque yo creo que esto es un tema que yo creo Ujú. que traerá cola. Mira, el teléfono es con +34, si llamáis de fuera de España, 644-190-223. Repito, +34-644-190-223. Y bueno, y por supuesto, en el mail del programa, primongrados@gmail.com y los comentarios en iVoox o en YouTube. Y ya está. Y hasta luego. Bueno, nos despedimos. Nada, Tú nada. también, ¿no, Fernando? Que se cuiden los oyentes y ya sabes. Tú ya sabes cómo funciona el marketing, así que a mandar, no, no es si quieren, a mandar notas de voz. O sea, es un Eso. imperativo. Muy A bien. hacerlo. Muy bien. Pues Y a nada. hacer algo, carajo. Hasta luego. Hasta luego. Se llama llamar a la acción. Bueno, hasta luego. Hasta luego.